sin producir ninguna alteración o daño en un órgano blanco. Como ya sabemos, órganos blancos son el corazón, los riñones, el cerebro, y debemos tener en cuenta cuáles son los valores normales de la presión. Entonces, asimismo, catalogamos la presión en unos estadios. Recordemos que el estadio 1 era hasta 159, el segundo hasta 170, y como tal, el estadio 3 es el que más nos interesa en este momento, es que la presión sistólica esté mayor a 180 y la presión diastólica entre 110 o 120. Bueno, como causa tenemos estrés, emociones fuertes. Aquí es importante señalar la ansiedad, si digamos el paciente tiene problemas familiares, un examen, o sea, todo eso que contribuya a estrés fuerte en el paciente. El consumo excesivo de sal, el uso de hormonas, la actividad física intensa, porque esto también puede generar dolor, y como siempre los mayores factores de riesgo que pueden causar esta hipertensión pues va a ser el tabaquismo y el alcoholismo de manera exagerada y prolongada. Para los criterios de ingreso, entonces es importante que la diabetes mal controlada siempre va a ser como una de las principales, los antecedentes de ictus, una cardiopatía isquémica y los pacientes que no van a estar como juiciosos con su medicación o que un día se toman la dosis bien, al otro día no se la toman, o si están tomando, digamos, 2 pasas, se toman una en la mañana y una en la noche no, etcétera, etcétera. Y para el diagnóstico, entonces tenemos que vamos a tomar la presión arterial y también se puede hacer un electro. Es importante señalar que esta hipertensión puede ser sintomática o no sintomática. Cuando es sintomática, pues el paciente puede presentar cefaleas, náuseas, astenias o debilidad. Es importante diferenciar la hipertensión arterial de un dolor, porque digamos que en este caso pues únicamente se va a tratar el dolor con analgésicos, o si el paciente está presentando alto estado de estrés o ansiedad, pues se le puede dar un ansiolítico. Para hacer este diagnóstico correcto, pues es importante una anamnesis bien y una exploración física. Correcto. Para complementar entonces la exploración, lo que decía, el electro o una radiografía de tórax para descartar una cardiomegalia o que el paciente no vaya a tener una hipertrofia ventricular izquierda. Hay que saber diferenciar urgencia hipertensiva, hipertensión transitoria y mal controlada. La urgencia hipertensiva, como ya lo venía hablando, entonces es una tensión que se eleva de forma súbita sin daño de órgano. La transitoria es cuando el paciente se le eleva la presión, pero digamos que es por otros factores, por ejemplo el estrés, la ansiedad, como les venía diciendo, y esta no es persistente, sino que ella se va a mejorar cuando se soluciona el factor desencadenante. Y la hipertensión mal controlada es más que todo, esta hace referencia cuando es con medicación. Entonces, el paciente tiene hipertensión y aunque él esté con medicación, pues este no controla. Recordemos también que en la mayoría de los casos es mejor ya en esos pacientes aplicar una terapia dual que subirle la dosis al medicamento que le estén tomando en ese momento. Y para tener en cuenta, entonces, el objetivo primordial siempre va a ser reducir la presión arterial. Esto no quiere decir que vamos a disminuir la presión arterial de forma súbita, porque el paciente pues, se puede descompensar y puede presentar un shock. Y asimismo, al momento en que le estemos administrando al paciente los fármacos, hacerlo de manera progresiva, de a poquito, es decir, no darle una dosis máxima de una porque lo mismo. Si le ponemos dosis máxima, pues el paciente puede hacer una hipotensión. Bien, ahora para continuar, hay que tener en cuenta que la presión arterial no puede disminuir de manera súbita, sino progresivamente, porque si lo hacemos de manera súbita, lo que vamos a generar es un esquema. Vamos a tener que siempre que tengamos a nuestros pacientes tener en cuenta las patologías de base que ellos tengan, porque así mismo van a contribuir a tomar una decisión para el tratamiento. Ahora vamos con el tratamiento. Como es una urgencia hipertensiva, vamos a tener tiempo para tomar decisiones en cuanto a lo que vamos a administrar a nuestro paciente
y pues al manejo que le vamos a dar a esta urgencia. Después de 30 minutos que le damos de reposo a nuestro paciente, vamos a ver pues cómo sigue la presión arterial, ¿cierto? Sí, y nos vamos a preguntar, aunque eso ya lo debemos de tener en la historia clínica, en cuanto a si está en tratamiento hipertensivo o no. Si está en tratamiento hipertensivo, lo que vamos a hacer es darle alta, pero después de que controlamos la urgencia, vamos a hacer un reajuste de la medicación, como decían las dosis, vamos a necesitar dosis pequeñas, podemos aumentar o podemos mirar si le cambiamos o iniciamos terapia dual. Y luego vamos a tener que el paciente debe llevar sí un diurético. Si no está en tratamiento hipertensivo y presenta esta urgencia hipertensiva, lo que vamos a hacer es un mapa de 24 a 48 horas. Esto para ver cómo reacciona el paciente en cuanto al medicamento. Ahora bien, si la presión arterial sistólica sigue mayor de 180 y la diastólica mayor a 120, vamos a iniciar el tratamiento con el hipotensivo. Vamos a tener el IECA bloqueador solo si están contraindicados los otros medicamentos, los diuréticos de alta, los contrarresistas o los ARB. Pero podemos escoger cualquiera de los que ya nosotros sabemos. Esto es más como un tip a la hora de escoger el fármaco que vamos a utilizar. Entonces nosotros tenemos que, ya tenemos la lista de los fármacos antihipertensivos, miramos cuál tiene un efecto antihipertensivo rápido y sostenido, porque pues aunque la urgencia hipertensiva nos tenga tiempo, nosotros debemos de controlarlo. Uno, que no nos vaya a disminuir el flujo sanguíneo, cerebral o coronario, porque recuerden que algunos antihipertensivos podrían generar otros efectos adversos. La tercera dosificación es porque la urgencia hipertensiva debe ser controlada y casi siempre se debe tratar con antihipertensivos orales. Entonces vamos a tener un fármaco que sea de fácil dosis y una administración, porque a veces, como Ana lo dijo, algunas de las causas es que los pacientes no son juiciosos a la hora de tomar el medicamento. Y por último, pues siempre vamos a escoger un fármaco que nos genere menos efectos secundarios a nuestro paciente. Entonces, vamos a tener este tratamiento, el captopril es el que más como que se utiliza para las urgencias hipertensivas. Aquí hay que una aclaración, las urgencias hipertensivas también tienen como otros métodos, que puede ser la vía sublingual, pero ya es como alternativa cuando la encontramos en un pueblo, o la endovenosa, que ya sí es nuestro último recurso. Cuando utilizamos el método sublingual, ya no vamos a utilizar la dosis de 25, sino la mitad. Y se la ponemos sublingual al paciente, pero al tiempo le vamos a hacer como el seguimiento de que si funcionó o no funcionó. La furosemida está ahí, pero la verdad es más para reducir el volumen. Entonces no es como muy recomendado a la hora de una urgencia. El amlodipino tiene pues cosas buenas, que como ya sabemos es un buen antihipertensivo y también es un buen vasodilatador, pero es un diurético. Como les decía acá, los antihipertensivos sublinguales, ¿qué pasa? Ellos no los podemos controlar como de una manera muy precisa y muchas veces como la biodisponibilidad va a ser mucho más rápida, pues entonces va a generar de manera súbita la tensión arterial y es algo que no queremos porque no queremos que el paciente se vaya con ¿qué? Por último, esta diapositiva es como que resume los pasos que uno debe hacer a la hora de que se presenta una urgencia hipertensiva. Lo primero es la observación del paciente. Siempre debemos hacer una buena anamnesis y una historia clínica para así descartar si tiene o no tiene afectación de órgano blanco y poder catalogar en qué clase de hipertensión tiene. Lo segundo, el reposo absoluto, después de que ya nosotros decimos es una urgencia hipertensiva. Lo tercero, la dieta hiposódica. Lo cuarto, pues el ansiolítico, el analgésico, teniendo en cuenta que si el paciente presenta una urgencia y tiene pues estrés, ansiedad o dolor, entonces hay que también manejar bien. Luego, por quinto, vamos a tener que el antihipertensivo, si ya presenta, pues debemos disminuir los valores. Electrocardiograma, radiografía de tórax, como lo dijo Ana, para descartar cardiomegalia o que tenga una hipertensión de largo tiempo o una hipertrofia ventricular. Y por último, cuando hacemos la revaloración, es después de que nuestro paciente se realiza el mapa después de las 24 a las 48 horas para saber si continúa con el tratamiento o se cambia.
pues lo que les decía acá es que recordar siempre los valores y los límites que cada paciente es distinto y que cada valor es distinto para cada paciente. Es una buena presentación. Tiene una dificultad porque se entrecruza con emergencia hipertensiva. Entonces queda ahí en qué voy a hacer. Una urgencia hipertensiva puede entrar, volverse una emergencia hipertensiva, por lo tanto hay que controlarla. Mientras la emergencia hipertensiva es una emergencia, esto es una urgencia que nos da algo de tiempo. ¿Qué es lo que la convierte en urgencia? No es que no haya daño organular, pero sí hay sintomatología, si no el paciente no iría a urgencia. Uno se va a encontrar en su consultorio y le pasa a uno que el paciente viene a consultar por cualquier cosa, con una dolor espigal, y dentro de la rutina le hacemos un examen físico y encontramos tensiones arteriales 180-110. No le duele la cabeza, no tiene disnea, no tiene enfermedad arterial periférica. Entonces ahí no tenemos una cosa para tener que salir corriendo a hacer cosas porque está asintomático. Tenemos que tratar. Entonces un paciente que llega con 140-90, yo le digo, venga, vamos a hacer un examen, y mientras tanto va tomando bajito de sal, lo tenemos aquí en tanto tiempo. A un paciente con 180-110 le digo lo mismo, pero le empiezo tratamiento. Porque si el paciente me sube de ahí a 200-120 me hace una RV, o me hace una falla cardíaca, o me empieza a tener problemas a nivel renal. Entonces es importante distinguir urgencia de emergencia. Y lo distinguimos principalmente con un buen examen físico. Para los pulsos, si está taquicardia, si está taquicardia, si tiene hipertoria, si hay signos de falla cardíaca, el examen neurológico cómo está. Yo digo, listo, no tiene nada de organular, es una urgencia y lo voy a tratar. Lo que dicen ellas del tratamiento es lo que dicen, y de todas maneras es un recurso. Cuando uno tiene otras cosas, usar medicamentos sublinguales. El problema es que usted no puede monitorizarlo. Que así como te pueden bajar el 25% que dijeron los doctores ayer, te puede bajar el 50% y es un bajo. Entonces usamos dosis pequeñas sublinguales para que se absorba, tenga buena disponibilidad y baje moderadamente. En alguna época cuando no teníamos tanto mitocunciato, ni labetalol y todas estas cosas, utilizábamos algunos medicamentos en cápsulas que vienen, cápsulas blandas, en líquido por dentro, y le echábamos gotitas debajo de la leche de emergencia. El problema era que no podíamos monitorizarlo y uno podía tener más de un 5 por eso. Pero para eso es el médico, uno está ahí y lo resuelve con un poquito de líquido. Entonces sí estuvo bien la presentación, lo que nos interesa es que no nos vaya a hacer de todo el emergencia hipertensiva. Los que presentaron reclamaciones del examen, pues los revisaré esta semana y se revisará y si tienen razón, se les ajusta la calidad. Son Roldán, David Santiago y alguien más. Y Leonardo, exactamente. Entonces ya se les va a revisar oportunamente. Hablando yo, separemos y empezamos a recuperar ese examen, va a ser un quiz. Contigo. Separemos los asientos, saquen una hoja grande. No. Separemos un poquito. Es que cuando ustedes se separan me toca hacer tiempos cortos. El cronometro. ¿Sí puedo? Sí. También están las tres doctoras, aquí estamos cercanos. Yo confío en la honorabilidad de ustedes. ¿Listo?
Hoy se sirve bastante al final del mes cuando uno empieza a sumarlo. Sí, entonces, ¿Es cuando ayuda o hunde? Uno pregunta, ponga su nombre y su código. O un nombre, pongan el nombre. no, ya me tiró la primera pregunta. El código está ahí en la planilla que me mandó Mario. Que lo pongan claro, que no les olvide poner. Pregunta número 1 para 1 minuto. Señale la mejor opción en el tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Ya? No tiene que estar distractor. Señale la mejor opción en el tratamiento de la taquicardia paroxística supraventricular. A. Amiodarona. B. Digoxina. C. Metoprolol. D. Adenosina. E. Verapamil. Tienen 1 minuto a partir de esto. Vale el segundo 40. No. Sí. Paz. No es software, no es miren. Pregunta número 2. Escriba con letra clara 3 signos clínicos de falla cardíaca derecha. Otro minuto. Hasta 10 segundos. Pregunta número 3. Escriba con letra clara la dosis anticoagulante y profiláctica de la heparina de bajo peso molecular, de paréntesis enoxaparina. ¿Anticoagulante qué? Y profiláctica de la enoxaparina. ¿Cuál tiene el lapicero? ¿Qué? ¿Me ayudas a recoger por aquí un lado, por favor? Colgado el lapicero. Colgado el lapicero. Sebastián, me para la presentación arriba, por favor. ¿No era mío aquí? Adenosina. A ver, lapicero, ¿cierto?
Ninguno faltó, ¿no? No faltó nadie para eso. Bueno, falta uno. Otro quiz perdido. Bueno, para subir. Otra dos, son tres. Vamos a seguir entonces. Ahora dos. Como decíamos ayer, cuando León XIII se daba clases en la universidad, en los seminarios en Roma, le pasó que cuando dijo, como decíamos ayer, vamos a continuar la clase, pero resulta que ese día estalló la Segunda Guerra Mundial y no hubo continuación de clase, pero esta vez no va a haber bombas ni nada. Estamos hablando de diabetes mellitus y tenemos claro qué es la enfermedad, qué síntomas tiene, cómo se diagnostica, cuáles son los criterios diagnósticos, cuáles son sus complicaciones, y vamos a entrar entonces a hacer el tratamiento, vamos a dar el tratamiento farmacológico. Ya hablamos del tratamiento no farmacológico. No tenemos que salir corriendo a ponerle medicamentos a todo paciente que haga una glicemia con criterios de diabetes mellitus, sino que tratamos de documentar la patología. Si un paciente nos llega con un tratamiento de primera vez, no es que le vamos a empezar el tratamiento de una vez, sino que le hacemos un examen de control y complementamos, le hacemos una glicemia pre y post carga y le hacemos una hemoglobina glicosilada para establecer el diagnóstico. Ya dijimos que teníamos unos criterios para diabetes, para prediabetes, y la idea nuestra es esperar el tratamiento desde la prediabetes y desde los factores de riesgo. Pero agotado ese tiempo de disminución de peso, de dieta regular, de eliminación de factores de riesgo, y el paciente sigue sin buen control, ¿cierto? Adicional, empezamos el tratamiento farmacológico. Como vimos que teníamos como 7 mecanismos para la presentación de la diabetes, también tenemos un gran grupo de medicamentos que van a atacar esas causas y que nos permiten a nosotros hacer tratamientos combinados con los diferentes medicamentos que están ahí. Unos se pueden combinar con otros y pasa como la hipertensión, hay unos que no podemos asociar, o como con el dolor, porque tienen el mismo mecanismo de acción y no nos sirve. El gol estándar, el patrón inicial del tratamiento históricamente los últimos 30, 40 años ha sido la biguanida. La biguanida, su mayor representante es la metformina. Yo creo que todos ustedes han oído hablar de la metformina. Durante todos los últimos años, todos los tratamientos antidiabéticos han pasado por la metformina, que lo que hace es, mirando si acuerdan de la gráfica de los mecanismos, inhibe la producción hepática de glucosa, aumenta la sensibilidad a la insulina y contribuye a disminuir de peso, pero tiene unos adicionales que no son los más importantes, pero que contribuyen a que sea tan bueno en todos los escenarios. Es que mejora la captación de glucosa por el músculo. Aparte de eso, a nivel gastrointestinal, impide un poco la absorción de los hidratos de carbono y de las grasas, y eso contribuye a la disminución de peso. Entonces, la metformina es un medicamento que realmente no es un hipoglicemiante, como ustedes ven ahí, porque lo que disminuye es la producción, pero no me va a producir hipoglicemia, sino que es un normoglicemiante. Ustedes, el organismo siempre funciona en la parte hormonal y enzimática con retroalimentación, con receptores. Yo tengo alta azúcar en la sangre. ¿Qué hace el páncreas? Recibe una señal hipoficiaria y empieza a producir más insulina. Y aquí la pregunta, ¿qué pasa si una persona que no sufre diabetes toma este medicamento con antidiabéticos, por ejemplo? pues no lo va a necesitar, puede bajar de peso, pero no es una baja significativa de peso. Pero uno puede estar tranquilo porque no le va a producir hipoglicemia. ¿Sí? Porque ahí no tenemos nada que ver con la producción de insulina ni nada de eso, ni se va a meter con la glicemia como tal, sino que va a impedir que haya resistencia. Entonces la insulina sigue produciendo igual, pero el organismo va a mejorar, va a responder mejor.
por un lado y por otro lado el hígado va a producirnos, a disminuir la producción hepática de glucosa y eso no produce hipoglucemia. Como efecto secundario, como tiene ese efecto en la absorción de los carbohidratos y de las grasas, nos va a dar intolerancia gastrointestinal, nos va a dar sensación de llenura, el paciente va a comer menos, las deposiciones se vuelven, como no absorbe las grasas se quedan acumuladas ahí, cuando las elimina, entonces el paciente sufre de diarrea, las deposiciones son grasosas, no es a todos los pacientes, pero es frecuente. De hecho, ya la misma industria farmacológica encontró como la metformina muchas veces se suspendía por lo incómodo para los pacientes, entonces crearon formas de liberación prolongada de la metformina para que tenga menos efectos colaterales, pero es un excelente medicamento y está contraindicado en la insuficiencia renal o en la insuficiencia hepática. Si yo tengo un medicamento que me va a aumentar, me va a disminuir la producción hepática de glucosa y el hígado no funciona, ¿para qué es la otra? Ya no está produciendo, entonces no tiene ningún efecto en ese ejercicio. Pero a nivel renal sí tiene que ver con la eliminación renal de esto y puede tener el riesgo de producir patologías asociadas a la función renal. El alcoholismo, los pacientes alcohólicos casi por definición no comen. Entonces yo le estoy dando una movilidad a este paciente que no come, pues no le va a presentar ninguna utilidad y se voy a tener eventos adversos asociados. No aumenta de peso ni produce hipoglicemia. Reduce la mortalidad cardiovascular. Miren las ventajas de la metformina. Mejora el riesgo cardiovascular porque disminuye triglicéridos, colesterol LDL y la fracción VLDL y aumenta el HDL. Disminuye la agregación plaquetaria del factor 7, reduce el estrés oxidativo y disminuye la presión arterial. Todos estos eventos no es que vamos a utilizarlos para eso, sino que son ganancias y no es el efecto principal de la metformina. No lo vamos a utilizar para bajar los triglicéridos, sino que si yo tengo un paciente con diabetes hipertrigliceridemia y le doy metformina, voy ganando ya un pedazo del tratamiento de la dislipidemia. Disminuye el riesgo cardiovascular automáticamente porque nos disminuye el colesterol LDL, que es el mayor factor de riesgo cardiovascular. Y obviamente nos disminuye la glicemia. Entonces estamos matando varios pájaros de un solo tiro. Entonces este fue un medicamento maravilloso, es un medicamento maravilloso, con muy pocos efectos adversos. Y los efectos adversos no son significativos para los pacientes, pero pues la ciencia sigue avanzando. Ahora tenemos medicamentos que no reemplazan a la metformina, pero sí que en cierto tipo de pacientes, especialmente los pacientes con patología cardiovascular, ya van teniendo más importancia que la metformina. Pero cuando nosotros tenemos nuestros pacientes y vamos a empezar tratamiento, el primer tratamiento, si vamos a dar fármacos, debería ser la metformina. Por su mismo mecanismo de acción nos permite asociarla con todos los otros medicamentos y de hecho vienen presentaciones donde asocian metformina con otros medicamentos y ya vamos a mirar sobre eso. Contraindicada la insuficiencia renal, una relación de una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros por minuto, en falla cardíaca estadio 3 o 4 o en falla hepática. Y hay un riesgo de acidosis láctica. Entonces, todos nos quedamos cuando aprendimos sobre metformina, produce acidosis láctica. Y ningún profe la había visto de los endocrinos. Yo llevo 50 años en esta vaina y nunca he visto una acidosis láctica. Entonces, que podamos asociarlas a la metformina. Pero está descrito, está en ciertas poblaciones. Entonces, uno tiene que saber que hay esa potencialidad. Y las contraindicaciones frente a la falla renal también son relativas en el sentido de que usted puede vigilar a su paciente bien. Y que los estadios de la falla renal, si ustedes se acuerdan eso lo hablamos en algún momento, de la fórmula de la tasa de filtración glomerular, vemos que por ejemplo la edad es un factor y automáticamente a mayor edad, menor tasa. Entonces yo puedo tener la tasa de filtración mía, a la edad mía debe ser 50 y usted dice, uy, el profe tiene una falla renal de estadio 3. Entonces no es, yo no tengo falla renal. Hoy tuve una paciente, una bacterióloga,
angustiada porque un médico la asustó, tiene 78 años y tiene una creatinina de 1.4. El doctor dijo, es urgente, esto puede ser gravísimo. Entonces ya no hace nada sin que yo le diga. Entonces llegó allá, venga, doctor, venga, ¿qué hago? Se mire su historia, 1.3, 1.2, no pasa nada. No se preocupe, tiene 78 años. Es normal que su riñón está más chiquito, filtra menos, así como se ha puesto arrugadita la piel y su pelo ya no es el mismo que era antes. Lo mismo pasa con el corazón y los riñones. Y eso pasa con la tasa de filtración. De manera que siempre hay que coger con pinzas los datos numéricos expuestos. Hay que aplicarlos al paciente que tenemos enfrente. Eso de 30 sigue siendo válido, pero usted lo aplica al paciente que tiene enfrente. Si tengo un paciente de 30 años, claro, ¿cómo le voy a dar? Y ese paciente va a tener falla renal. Pero tengo un paciente de 80 años que tiene una tasa de filtración de 45 y orina todos los días. Y tiene démosle lo que tenemos que darle sin ningún inconveniente. Segundo grupo de medicamentos. La biguanida es la única que tenemos en metformina. Biguanida y metformina son casi sinónimos porque no tenemos otro medicamento dentro de ese grupo. El siguiente grupo son las sulfonilureas. Las sulfonilureas actúan estimulando la producción pancreática de insulina. Por tanto, ¿sí?, son hipoglicemiantes. ¿Por qué hace la insulina? Es un hipoglicemiante, ¿cierto? Baja el azúcar. Y yo le doy un medicamento. Como el problema que tengo es que tengo, a veces uno de los mecanismos es que mi páncreas no produce suficiente insulina. Yo le doy un medicamento que coja esas células pancreáticas que están por ahí sin producir y me las exprima para que producen más insulina. Por tanto, es un hipoglicemia. Y su principal efecto es hipoglicemia. En este sí corremos riesgo de que si un paciente tiene una producción aceptable de insulina, pero está diabético, y yo le doy un estimulante, pues va a tener la insulina que traía más la que yo le exprimo. Por tanto, hay que usarla siempre con mucho cuidado y no la podemos combinar con insulina. Porque yo le doy insulina externa y fuera de eso le pongo a sus páncreas a producir más, voy a producir hipoglicemia. Entonces, el principal problema de la sulfonilurea es la hipoglicemia. Ya vamos a hablar de las dosis de cada uno y cuáles son. Y está contraindicado en insuficiencia renal. Si yo le doy un medicamento que se elimina porque que sube la insulina y que se elimina por el riñón y no tengo riñón, pues obviamente el medicamento me va a actuar mucho tiempo y va a producirme mayor hipoglicemia, por lo tanto el fallo renal. Afortunadamente, tenemos el principal hipoglicemiante que tuvimos, el que se llama glibenclamida, que era el que teníamos. Tenemos todavía, hay unos que otros pacientes todavía con glibenclamida, pero ya realmente ni siquiera está en el plan de beneficio, porque por esos efectos y porque hay ya sulfonilureas que no tienen tanto efecto sobre la producción de insulina y siguen siendo buenos hipoglicemiantes, que ya lo vamos a ver. La glibenclamida es el que usábamos antes y lo combinamos con insulina, éramos la ignorancia en pasta. Yo creo que todos matamos pacientes como arroz, porque ahora que sabemos tantas cosas de la diabetes, sino que tampoco teníamos muchos elementos. La gente siempre ha tenido resistencia al uso de insulina y entonces le dábamos sulfonilurea, pero también era que tampoco éramos tan estrictos. A mí me llegaba un paciente con su glicemia de control de 180, 200, pero como antes tenía 350, vamos bien, sigamos con el mismo. Y llevábamos a estas dosis de sulfonilurea hasta el techo, ¿cierto? Y los pacientes terminaban en falla renal porque no podíamos controlar el azúcar, pero no era que fuéramos brutos, sino que no había con qué más en ese momento. Indicaciones. En la diabetes tipo 2, con peso normal, que no se controla con dieta y ejercicio, podíamos empezar en un paciente con peso normal, en un paciente obeso o con sobrepeso, que empezaría. Metformina, porque le ayuda a bajar de peso, y el sobrepeso es un factor de riesgo para la diabetes. El paciente obeso, que le empezamos metformina, que no se controla con metformina, o que no puede usar metformina porque no la tolera, por alguna cosa, le daríamos una sulfonilurea.
Entonces tenemos dos indicaciones. Paciente con peso normal, le puedo empezar con un secretagogo de insulina, que es una sulfonimida. Pero si el paciente tiene sobrepeso, que sería una indicación de darle metformina, ¿sí? Y no la tolera o no mejora, no lleva las metas que yo quiero, lo paso a una sulfonimida. El efecto secundario más importante es la hipoglicemia. Recuerden, y lo decíamos ayer, es peor tener hipoglicemia, ¿sí? Es peor tener glicemia de 40 o 50 que tener 220 o 250, que está elevada. Obviamente 250 todos los días, pues también acaba con el riñón y con el sistema vascular. Pero 2 días de 40 te matan el cerebro, se queman las neuronas, dice la gente. Y entonces en eso hay que tener cuidado. ¿Qué más produce? Todas estas alteraciones no son tan frecuentes. RAS, hasta algunas aplasias medulares, neurocitosis, alterar de la tiroides, alguna hiponatremia, pero cuando usábamos una sulfonilurea que se retiró del mercado hace 40 años, que es la clorfropamina, ¿sí? Y algunas alteraciones pulmonares. Lo principal es la hipoglicemia, ese es el gran problema cuando preguntemos por la sulfonilurea. ¿Y cuáles son? Mientras las iguanidas tenemos solo metformina. En ¿sí? Teníamos una generación, con esta me crié yo, pero ya, yo espero que no me pase lo mismo, salió del mercado. Estas que están aquí, la clorfropamina, esta no existe, no la metan en el disco duro, pues llena de cosas que no existen. Pero estas son las que tenemos hoy día, la glibenclamida, la glimepirida y la glicida, o la glicacida se llama realmente. La que usamos son la glimepirida y la glicacida, que tienen efecto de estimular la producción de insulina, pero no en los niveles de la glibenclamida, por lo tanto producen mucha menos hipoglicemia. Entonces, si ustedes deciden en algún momento iniciar una sulfonilurea, que no vamos a empezar con glibenclamida, sino con glicacida. Pero, si lo que tenemos es glibenclamida, ya sabemos las consecuencias y la usaremos para suficiente cuidado a las dosis que son, que ya les voy a mencionar. Este es otro grupo de hipoglicemiantes que también son estimulantes de la producción de insulina, pero que aquí nosotros, por eso no me voy a detener, no tenemos. Entonces, metformina, para que no se quede atrasado, la dosis de metformina va entre 500 y 2500 miligramos día, o sea, entre medio gramo y 2.5 gramos al día. Y vienen presentaciones de 500, 750, 850 y 1000. ¿Correcto? O sea que yo le puedo dar 3 tabletas o 2 tabletas de 500 o una de 500 o una de 850 según el caso de cada paciente. No todo paciente vamos a empezar con la dosis máxima y ni a todo paciente le vamos a empezar con la dosis mínima. 850 miligramos, que es un paciente de primera vez, o 500 en un prediabético, que uno decide, venga, este no va a hacer dieta ni por enchila, este es un sabroso, a él le gusta la cervecita, le damos metformina a una dosis baja y no se complica con nada de eso. Podemos dar 500, 850. Pero si es un tratamiento, ya vamos a hablar que le vamos a dar más de 1000 unidades, de 1000 miligramos. Las sulfonilureas, la glibenclamida viene en tabletas de 5 miligramos y la dosis es de 5 a 20 miligramos al día. La metformina se puede dar en dosis de 2 o 3 veces al día o una vez cada 24 horas. Lo mismo la sulfonilurea. En cambio, la glimepirida y la glicacida vienen en tabletas de 2 y de 4 miligramos para usar cada 24 horas, asociadas o solas con los medicamentos. Se puede asociar sulfonilurea más metformina. La glibenclamida, ¿cómo era? De 5 a 20. Dosis máxima 20. Digamos por día. Por día.
¿Y eso no te pasa la glicosida? No, la glicosida son 2 a 4 miligramos día y vienen de esa presentación. Que Se puede asociar con metformina, claro, pero entre ellas no, ¿correcto? Usted no puede, cualquiera de ellas con metformina, pero entre ellas no. pero entre ellas no, usted no puede hablar de clavida y glicosida, no tiene razón. El tercer grupo son las gasolininas ionas. Este fue un medicamento que fue, perdón la expresión, la verdad que era como troglitazona, le llamaba el ahí nos dieron, todos los médicos del país nos llevaron para Cartagena, para presentar la troglitazona y eso todos salimos felices porque ya a los 6 meses la sacaron del mercado, que había producido como 8 muertes en España por las líneas cardíacas. Entonces salió del mercado las gasolininas, pero después volvió una que se llama la pioglitazona. ¿Qué hacen estos medicamentos? Sensibilizan también, así como la metformina, a la insulina, pero no tienen los otros efectos que tiene la metformina. Estos disminuyen la resistencia a la insulina, pero no tienen nada que ver con la producción hepática de glucosa, ni con la gluconeogénesis, ni con la captación del hígado, sino la sensibilidad de la insulina. Por lo tanto, tampoco producen hipoglicemia, así como la metformina, y la puede asociar. Puede producir aumento de peso y puede producir edema y está contraindicada en la falla cardíaca severa. En Colombia no tenemos sino una en el mundo, que es la pioglitazona. Esto es lo que hace disminuir el volumen de glucosidad en un porcentaje, no produce hipoglicemia, útil en combinación con otros antidiabéticos con insulina, mejora el perfil lipídico, retención de agua, por lo tanto produce edema y las contraindicaciones. No se usa mucho. Ténganla allá para cuando vean pioglitazona, pero usualmente la usan los endocrinólogos, los diabetólogos, nosotros a nivel de atención primaria. Yo creo que yo nunca en la vida he formulado una gasolina idiota, la que hay la pioglitazona, aparte, son como al día, y nosotros en el hospital nunca se usa, pero es un medicamento útil y está en la pero no es de uso diario para esto y lo usan más en las clínicas de diabetes, diabetólogos, endocrinólogos, pero no nosotros en el día a día. Aquí es un recorrido por algunos medicamentos que no están, pero que tienen que saber que en algún momento van a volver a llegar, y entre ellos tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa. ¿Qué hacen ellos? Inhibe la absorción de disacáridos a nivel gastrointestinal. ¿Cómo se come el azúcar, la glucosa? A ver, Carlos. Sí, el carbohidrato, pero ¿qué tipo de carbohidrato? Nosotros tenemos monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. ¿Ah? Entonces uno se los come como polisacáridos. ¿Y qué pasa en el estómago? Se rompen todos los enlaces y quedan en disacáridos, que es la forma como se absorben. Por eso ustedes cada vez están oyendo más, uno le dice a los pacientes, no tome jugo, cómase la fruta. Porque es que cuando usted se come la fruta es un polisacárido y pasan 2 horas para que ese azúcar, a veces ni se absorbe, pasa de largo y no se absorbe ese azúcar. En cambio una gaseosa o un jugo de esos que ahora le venden a uno por 14.000 pesos, un jugo, una soda solidificada o una piña con no sé qué cosa y le cobran un resto de plata por echarle un poquito de jengibre a un jugo de piña. Ese ya vienen rotos esos enlaces cuando los licúan y le hacen todo eso, entonces se absorbe casi de manera inmediata. ¿Qué hace la carbosa, los niveles de alta glucosidad? Que no deja que esos disacáridos se absorban. Entonces se quedan ahí, que pasan al intestino, y por eso genera flatulencia, porque da una sensación de llenura en esa zona. Y la gente vive muy contenta con su azúcar, pero vive pedorreándose todo el día, ¿sí? Contando todas esas cosas, y es muy incómodo para las personas.
jugo donde no se las puede comer. Porque en el jugo ya son disacáridos. Ya llegan listos para absorberse. ¿Ya? Y entonces al paciente que comió esos disacáridos, yo le puedo dar un inhibidor de la alfa-glucosidasa para que no se absorba en el estómago. O sea que lo voy a usar después de las comidas. ¿Ya? Hubo una rumba y entonces salió todo y comimos harto, a ese le sirve la carbón, al diabético. No está en el plan de beneficios, pero está en los textos, se ha usado alguna vez, pero no es un medicamento para tratar la diabetes, pero sí es útil en la hiperglicemia postprandial. Cuando empecemos a hablar de insulina, vamos a ver que nosotros tenemos que controlar a nuestros pacientes en ayunas, después del desayuno, después del almuerzo, y vamos a encontrar un paciente que está bien controlado, pero después del almuerzo hace cifras muy altas de glucosa. A ese paciente le podemos dar a carbosa para que también tenga normalizada el ejercicio. Obviamente, al no absorber el azúcar, se puede producir eventualmente hipoglicemia. Quitarle la azúcar que nunca absorba a un paciente hipoglicémico no se puede. ¿A quiénes le damos inhibidores de alfa-glucosidasa? A diabetes tipo 2 asociado a otros hipoglicemiantes o pacientes con hiperglicemia postprandial de manera importante. Entonces revisamos iguanidas, producción hepática de glucosa, resistencia a la insulina. Sulfonilurias, secretagogos estimulantes de la producción de insulina con el páncreas. Quesolinidionas, disminuyendo la sensibilidad de la insulina. Y metilinidas, que también se comportan exactamente igual como las sulfonilurias. Inhibidores de alfa-glucosidasa para la absorción de disacáridos a nivel gastrointestinal. Y ven que vamos entrando casi en los 7 mecanismos que vimos. Eso, señor. ¿Esos medicamentos sí o sí tienen que quedarse asociados o se puede dar No, usted puede tratar pacientes solo con metformina, o solo con sulfoniluria, o solo con clorpromazona. No tiene... La tendencia casi ya es a que los tratamientos son duales, por dos mecanismos diferentes, pero se pueden usar solos. Señor. Entonces, ¿estos no se podrían usar con la metformina? ¿Cómo? Los inhibidores de la alfa-glucosidasa no se podrían usar con la metformina. Podrían darse, pero es una cosa, no absorbo una cosa por un lado y por el otro también. Entonces, si me abandono la metformina solamente por llenura e intolerancia, si a eso le agrego flatulencias y todas esas demás cosas, no. Poder sí, pero me parece que a los 2 días abandono el tratamiento. No tiene. Otro grupo, los inhibidores del DPP4, que es la dietil, se olvida ese nombre. Dietil, alguien que lo lea por ahí en Google. DPP4 es dietil peptidasa, termina en la última parte. ¿Eso dietil qué? Es. ¿Qué? Dígale lo duro. Inhibidores de la peptidasa 4. ¿Qué hacen esta peptidasa 4, cierto? Aumentan el factor de glucagón para liberación de insulina a nivel gastrointestinal. Aumentan la liberación de insulina dependiente de glucosa y frenan la producción de glucagón. Recuerden que el glucagón disminuía también la producción de insulina. Entonces lo bloqueo con la DPP4, ¿cierto? Y estimulo liberación de insulina asociada a la glucosa. Cuando la gente come, estos DPP4 actúan frenando estimulando la producción de insulina y por lo tanto disminuyendo la glicemia. Entonces, ¿por dónde estamos disminuyendo estimulando la producción de insulina? Con sulfoniluria a nivel de páncreas y con DPP inhibidores de DPP4 a nivel gastrointestinal. Entonces tengo 2 rutas para disminución de la producción de insulina. Y su efecto es disminuir la glicemia basal y postprandial. Tenemos todas estas 4 que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 4 tenemos en Colombia. La CIPA,
la Vilda, la Saxa y la linagliptina, todas están en Colombia solas o asociadas a metformina usualmente. ¿Correcto? Disminuye la hemoglobina glicosilada hasta el 1.1%. Entonces, si vimos nosotros ahora que las tiazolidinedionas la disminuían en 1.1, 1.6%, uno ya también va seleccionando de acuerdo a la hemoglobina glicosilada del paciente, va uno diciendo, le voy a dar esto porque voy a llevar la hemoglobina glicosilada a tanto. Voy a empezar con un medicamento que me la disminuya sensiblemente. Una dosis al día, ¿cierto? No están relacionados con las comidas y útiles en monoterapia, biterapia, tripleterapia y asociados a insulina. Entonces, muchos de los tratamientos que tenemos hoy en día asocian uno de estos medicamentos con metformina, por ejemplo, o lo asocia uno con insulina. Ya prácticamente uno no formula metformina solo, sino que la combinación más frecuente es sitagliptina más metformina. O hay otra que es la vildagliptina con metformina y tiene cada uno de sus propios diferenciales. Siempre entonces tenemos que tener en cuenta las dosificaciones, porque entonces esto tiene para usar una vez al día, en cambio la metformina la podemos usar 3 veces al día. Entonces nos toca ajustar la forma. Le doy una que combine metformina más una gliptina, un DPP-4, más las dos dosis que quiero o la otra dosis que quiero de metformina que iría solo. Uno, por ejemplo, por mencionar un nombre comercial, Hanumet. Hanumet es un medicamento que tiene 3 presentaciones. 50 de sitagliptina más 500 de metformina, 50 más 850, 50.000. Pero yo le quiero dar 2.000 de metformina. Le doy una tableta de Hanumet 50.000 y por la noche le doy 1.000 de metformina. Pero no le voy a dar 50 y 50, porque estoy dando el doble de la dosis máxima de sitagliptina. ¿Sí me copian lo que estoy diciendo? ¿Sí es claro? Entonces, ahí la fórmula tiene que ser doble. Mientras puedo formar metformina 850 después de almuerzo, desayuno y comida, en este voy a decirle Hanumet, una a las 8 a.m. y metformina otra a las 8 p.m. Entonces ya está completa la dosis de metformina y le estoy dando la dosis máxima de sitagliptina. ¿Cuál es la dosis máxima? ¿Señor? ¿Cuál es la dosis máxima de sitagliptina? 50 miligramos. No tiene, a pesar de estimular la producción de insulina, el riesgo de hipoglicemia es bajo comparado con la glicoliluria. Se tolera bien, pero en este momento se pensó en algún momento que había una relación entre cáncer de páncreas y pancreatitis y el uso de la DPP-4, que son medicamentos relativamente nuevos, un medicamento que tiene 30 años. Pero al principio se pensó que estaban asociados a pancreatitis y a cáncer de páncreas. Hubo un tiempo en que la linagliptina se consideraba la DPP-4 que se podía usar en insuficiencia renal, pero ya se demostró que esa protección en el riñón es un efecto de clase. Todos pueden usarse igual en estadía renal. Antes se pensaba que solamente la linagliptina y se llamaba la DPP-4 renal. Pero ahorita ya es independiente. Los otros tocaba ajustar la dosis en el paciente con insuficiencia renal. No era que no se diera, sino que si tenía falla renal, se le daba la mitad de la dosis. En cambio, la linagliptina se daba en dosis plena. Inhibidores del PP4 aumenta el efecto incretina, ¿cierto? O sea, mayor secreción de insulina, no tiene efectos celulares significativos y no tiene realmente contraindicaciones en ninguno de nuestros pacientes. O sea, que son medicamentos excelentes para usarlos solos o asociados. La mayoría de las veces están asociados a metformina. Y usted puede utilizarlo en tabletas aparte o en tabletas conjuntas. Y hay presentaciones,
viene en la misma tableta metformina más gliptina o viene la gliptina sola para tratamiento y la puede usar sola o combinada. Lo que no le vamos a utilizar es lo posible asociado con una sulfoniluria, por ejemplo, todos estimulantes de la producción de insulina. A pesar, como dijimos, que tiene poco efecto de hipoglicemia, podrían eventualmente asociarse con insulina, pero está prohibido, parecido a la trombolisis en el infarto y la elevación del SP, pero les rasca todo en la cabeza. Me indigné cuando vi tanta gente trombolizando un infarto y elevación del SP. Nunca, así como no combinamos nunca verapamilo con qué, con beta-bloqueadores, nunca combinamos insulina con sulfoniluria. ¿Listo? La cárcel también. ¿Está claro? Sulfoniluria, insulina, no. Y así como dijimos de los otros. Entonces, ¿qué tienen ellos? Esto es cuando salió esto se hizo esta diapositiva. Bajo riesgo de hipoglicemia, bien tolerado, pocas interacciones, no afecta el peso. Esos medicamentos buenísimos que no eran caros. Es una cosa insólita en un país como el nuestro, ya no son tan caras, pues, como antes, porque de todas maneras el sistema de salud está dando prácticamente todos los medicamentos que uno necesita, y si no ponemos una tutela y no lo necesita. Entonces, pero para comprarlos sí son caribeños. Luego entra otro grupo, inhibidores de frenadores de la producción del glucagón. El glucagón limita la producción de insulina, en cambio de el glucagón, entonces tenemos buena insulina para el tratamiento de la diabetes, ¿cierto? Disminuye la hemoglobina glicosilada hasta el 1.2%, baja de peso, baja disminuye la presión arterial. Estos son los medicamentos que ahora actualmente se utilizan para la disminución de peso en los pacientes obesos, con obesidad mórbida. Son tratamientos de la diabetes, pero especialmente los pacientes obesos. Y ya están aprobados para el tratamiento de la obesidad en pacientes no diabéticos. Especialmente el que vemos aquí es la liraglutida, ¿sí? Y la dulaglutida, que son los que tenemos en Colombia. Están aprobados por la FDA, por el Ministerio, por el INVIMA, para el manejo de la obesidad mórbida. No la obesidad estética. Y los de estética van y le hacen una lipo, se cuadran las puchecas, se cuadran los glúteos. Pero el obeso diabético, o el obeso hipertenso, uno debería, si no funcionan las medidas no farmacológicas para la disminución de peso, la dieta y todo lo demás, utilizar un medicamento de estos inhibidores del LP1 que nos contribuyen a la disminución de peso y están aceptados para la obesidad. Entonces, cuando uno le pregunte cuáles son el uso de la liraglutida, usted dice si es como hipoglicemiante, pero también en el tratamiento de la obesidad mórbida. No porque tiene 2 kilos de más, voy a tomar y a poner una ampolla de liraglutida semanal o todos los días. No, es para el paciente con obesidad. Mire el índice de masa corporal que nos marcan aquí, mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? El peso de la persona en kilogramos desde la estatura elevado al cuadrado. Se acordó. ¿Ah? ¿En el examen? ¿Qué tal? Pues hubieran contestado mal porque no sabían. Ayer nadie sabía. Ah, que les había preguntado. Iba a preguntarle lo de los expositores de ayer, pero me parecía injusto. Lo que pusieron ayer le iba a hacer una pregunta, pero me parecía injusto que los dan, se la ganaran de gratis a ellos. No, y la quité y iba a ponerle, ¿cuál es la base de la betanol? Le dije, no, es regalarle una pregunta a dos minutos que no se lo utiliza. La pierna. No produce hipoglicemia.
pero sí producen hipoglicemia cuando se asocian a sulfonilurea. O sea que siempre sulfonilurea están metidos en el problema de cuando uno lo va a utilizar, con qué lo voy a combinar, qué tipo de paciente tengo. Puede producir náusea, puede tener neuropaquete y cáncer de páncreas, y no se recomienda en pacientes con insuficiencia renal con tasa de filtración menor de 30 mililitros por minuto. O sea, un estadio ¿qué? ¿Un estadio qué? Menor de 30 es 15 y 30 es estadio 4. ¿Correcto? Tiene bajo riesgo de hipoglicemia, pérdida de peso y no hay que circular las dosis. Pero tiene en contra náusea, diarrea, dispepsia, son por vía intramuscular subcutánea. No hay todavía, en el momento que se hizo esto, poca experiencia, pero ahorita seguimos con poca experiencia. Es un medicamento que lleva menos de 15 años en el mercado, todavía hay que mirarlo con desconfianza, porque después de 10 años nos dicen que hemos causado muchos problemas. Seguridad a largo plazo no estamos tan seguros, y el precio que son caribeños. Una semana de tratamiento con liraglutida vale 140.000 pesos para bajar de peso, pero el paciente puede bajar de peso casi, un paciente puede bajar 20 kilos de peso en 6 meses con unas dosis adecuadas y con una tolerancia al principio mala, pero después se habitúan. Pero el problema está en que cuando abandonan los tratamientos, cuando se termina el tratamiento, el paciente, si no ha metido en su disco duro la dieta, pues esto lo que hace es una sensación de llenura, usted pierde la peso y empieza a bajar de peso. Y su cerebro se acostumbra a comer poquito. Pero eso hay, pues no tiene un componente genético de la obesidad. Eso no hay cirugías ni hay liraglutidas que lo solucionen. Y el último grupo, pues ya llevamos iguanidas, sulfonilúreas, desolinedionas, inhibidores de alfa-glucosidasa, inhibidores del DPP4, inhibidores del GLP1, y en cuándo quedan. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa, y el último grupo sería el séptimo de los mecanismos, que es inhibición del cotransfertador socio-glucosa a nivel renal. Lo que hacen es aumentar la excreción de glucosa por la orina, que lo que evita es la reabsorción de la glucosa por el túbulo distal. Entonces, antes no las traíamos, ahora la dejamos pasar. Entonces los pacientes van a tener glucosuria todo el tiempo, van a estar colinando. Tienen la ventaja de que como no se mete con el metabolismo ni con la insulina, ¿sí?, no produce hipoglicemia. Y al botar tanta azúcar, ¿qué produce? Pérdida de peso. ¿Sí? Porque el paciente orina 1000 miligramos de azúcar en una orinada. A mí me pasó cuando no lo conocíamos bien, que el paciente llegó un colega, me dijo, venga, negro, miren esta vaina. 1000 miligramos de azúcar en una orina casual. Yo, venga, hermano, ¿qué pasó aquí? ¿Usted cómo está? ¿Y por qué se hizo esto? No, porque de rutina, de la EPS. Y yo dije, ¿y usted qué toma? Ah, no, yo tomo uno de estos medicamentos. Ya, claro, con razón. Y hay que saberlo, hay que decirse a los pacientes. ¿Sí? Y hay que decirle a la señora, el azúcar es una zona de cultivo para los hombres. Entonces la señora de azúcar empieza su flujo vaginal y a tener candidiasis vaginal. Y los señores también. Entonces hay que tenerlo presente en ese sentido. Pero es un excelente medicamento. No tiene nada que ver con la resistencia ni la secreción de insulina, o sea que nada que ver con insulina, que no va a producir hipoglicemia. Y disminuye la hemoglobina glicosilada, no tanto como lo que hemos visto, únicamente hasta un 0.7%, pero baja de peso. Al bajar de peso, disminuye la presión arterial y disminuye la grasa visceral. El perímetro abdominal también se nos va a disminuir cuando usted baja de peso.
se viene para usarse por vía oral y puede usarse sola o combinada con los otros antidiabéticos orales o con insulina. No produce hipoglicemia, aumenta la diuresis y puede eventualmente producir deshidratación y algunos casos de osteoporosis temprana y no sirven cuando hay insuficiencia renal. ¿Cuáles son estos grupos de medicamentos? Dapaglifosina, empaglifosina, canaglifosina. Aquí en Colombia hay en este momento DAPA y EMPA. Mismo mecanismo de acción, mismo resultado. A mí me gusta más la empaglifosina, pero es una cuestión de gusto. A favor, bajo riesgo de hipoglicemia, no requiere titular la dosis, genera importante pérdida de peso, disminución de presión arterial y está demostrado que en el paciente con enfermedad cardiovascular, y aquí viene el otro dato importante sobre estos medicamentos, disminuyen la mortalidad y la morbilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y en pacientes con cardiopatía isquémica crónica. Entonces ya se ha implementado casi que, de hecho, en el manejo crónico de la falla cardíaca, hay un grupo de medicamentos que ahora los llaman los 4 fantásticos, ¿sí? Que son 4 medicamentos que van siempre en el manejo de la falla cardíaca crónica. Entonces está el beta-bloqueador, el inhibidor ECA, ¿ok? Ahora no vamos a inhibidor ECA por la misma ruta de la angiotensina, los CLP2 y los beta-bloqueadores y antidiuréticos también. Entonces siempre se para ir con esto y ahí están los inhibidores del CLP2. Sebastián, podemos mirar ¿A cambiar? sí, vale, y ahorita volvemos a esta misma conseguimos con insulina y después que es otra donde están los nombres y las dosis de todos estos medicamentos, pero la podemos dejar también para pasar luego a venga, una cosa que iba a decir. Alguien me pidió una asesoría para las 4 de la tarde del martes. Yo antes de las 5 de la tarde no puedo. Yo ahora estoy haciendo consulta y tengo pacientes citados. Pues yo hasta los que llegan a las 5 les digo, me tienen que esperar un momentico y tengo pacientes. Entonces los que están para el martes a las 4, a las 5. Y el otro aviso mientras dosis de ayer yo les hablaba del monitor. Va a quedar el doctor Marco Quiroga, que ahorita es interno y que ha sido monitor en varios grupos. ¿Sí? Y va a venir la doctora Ana María Aguirre, pero tuvo algunas dificultades con los del tercer semestre. Era una monitora exigente y entonces ya renunció y entonces va a quedar Marquito otra vez. Es un excelente elemento para complementar. Tengo que decirle que venga a la misma clase que lo conozca porque muchas de las asesorías las hagamos con él. ¿Cómo parece? Yo puse 40, 60, 40, 60, pero yo no sé si ella puede hacer eso. Yo escribí, incluso tengo el archivo ahí de las dos, pero para la misma vez. Entonces vamos a pasarlo, ¿cierto?
El principal problema que tenemos con la diabetes es la deficiencia en la producción de insulina, secreción de insulina o la resistencia a la insulina. Ya tenemos con un poco de medicamentos que nos ayudan con la resistencia y tenemos otros que nos ayudan con la secreción de insulina. Pero cuando definimos diabetes tipo 1, dijimos que tenía una deficiencia absoluta de insulina. Entonces, ¿cómo lo tenemos que tratar? Dando insulina crónica. Así como nos pasa en la enfermedad tiroidea, yo tengo disminución de mi tiroglobulina, tengo que darle tiroxina, tengo que darle tiroxina externa para que el paciente funcione metabólicamente. En esto, entonces, cuando ya no podemos, estos medicamentos, si tengo diabetes tipo 1, significa que toda la vida va a estar con insulina. No hay ninguna alternativa, no le vamos a dar metformina ni nada de eso. Diabetes tipo 1 es con insulina. No hay vuelta porque no hay producción de insulina por razones genéticas, por razones autoinmunes. Hacemos el diagnóstico, decimos que es una diabetes tipo 1, tratamiento con insulina. En la diabetes tipo 2, o que llamábamos antes diabetes del adulto, sí tenemos todo esto que tenemos aquí en la mano. Pero el páncreas deteriorado también llega un momento en que deja de producir la insulina. Porque necesitamos, que lo que estamos haciendo no es suficiente, y necesitamos asociarle insulina. Yo digo que lo ideal sería que hubiera una insulina oral y a todos los pacientes los tratamos con insulina. Si el problema es la insulina, pues le doy insulina. Pero tiene varias dificultades, no viene sino para uso parenteral. Y parenteral es intravenoso o subcutáneo, nunca intramuscular. Es uno de los nunca de medicina, ¿no? Nunca combine, no hidropiridina con metalocador. Nunca combine insulina con sulfonilurea. ¿Qué otro habíamos dicho que no hicimos combinación? Entonces, aquí, ¿cierto? No podemos hacer combinaciones, pero hay otras cosas que no podemos meternos como el insulino dependiente con insulina. Entonces, ¿qué es la insulina? Es una sustancia descubierta por unos señores en una diapositiva con el par de viejitos, y uno a todos esos señores les coge como odio porque es amargar la vida a uno, ¿cierto? Uno podría, sin necesidad de todo eso. ¿Qué hace la insulina en el organismo? Producida en los isómeros del AGE, de las células beta, de los isómeros del AGE, en el páncreas, aumenta la captación de glucosa por el músculo, hígado y tejido adiposo. Disminuye la producción hepática de glucosa, todo lo que estábamos diciendo antes, aumenta la síntesis de proteína y la síntesis de grasa, lipogénesis, y disminuye la lipólisis, ¿correcto? Todo eso. Entonces, cuando uno ve que una sustancia aumenta la lipogénesis, aumenta la producción de grasa y disminuye la destrucción de grasa, su efecto final, ¿cuál podría ser? ¿Ah? Con toda confianza, el día equivocarse. Si yo tengo una sustancia que lo que me hace es aumentar la producción de grasa por el organismo, Pues engordan. y fuera de eso impide que la grasa se... Eso, se llena uno de grasa y vuelve gordo. Pero la insulina sube de peso. Habíamos dicho que otros de allá bajaban de peso. La insulina sube de peso. Por estas razones que estábamos diciendo. Y esas insulinas han ido evolucionando históricamente desde las insulinas naturales hasta las insulinas sintéticas. Y están clasificadas, ¿cierto?, como de acción corta y de acción intermedia y de acción larga. ¿Correcto? Y están clasificadas también en insulinas naturales y en insulinas sintéticas. La insulina natural, ¿sí?, son dos. Una que es la insulina cristalina y otra la insulina NPH. La insulina cristalina es de acción corta. De acción corta son horas, ¿sí?, y en cambio la NPH es de acción intermedia, que puede llegar
entre 12 y 16 horas el tiempo de acción. La de acción corta, la principal natural, es la insulina cristalina, que empieza su acción a los 30 minutos por vía subcutánea y por vía venosa a los 20 minutos. Usualmente la utilizamos en infusión en los pacientes críticos. Un paciente que llega diabético descompensado, pero con una sepsis, hay que tratarlo con insulina. Y se utiliza infusión de insulina cristalina. Pero si quiero tenerlo controlado, no solamente con infusión, sino con monitoreo seguido, la puedo usar subcutánea para disminuir la hiperglicemia post-comida. Su tiempo de acción es de 2 a 4 horas, la insulina cristalina de acción corta. Empieza a los 30 minutos y a los 2 a 4 horas ya no tenemos acción. O sea que es de acción rápida, así como, no hemos hablado todavía de asma y el poco, como el salbutamol, el artrosis, vamos a ver en otra área. Entonces, aparte de la insulina cristalina de acción corta, tenemos unos análogos de la insulina, ¿cierto? Que son sintéticos, que también son de acción corta y que tienen ventajas porque se absorben más rápidamente que la insulina natural, un aumento más rápido de la concentración de insulina en el plasma y una respuesta más rápida. Y se usa 15 minutos antes de cada comida, ya vamos a ver los nombres de ellos. Entonces tenemos dos clases de insulina de acción corta: insulina cristalina, insulina natural, e insulina sintética. ¿Correcto? La primera de las sintéticas es la insulina Lispro, la otra es la insulina Asparta y la otra es la insulina ¿La glucina? glulicina. Gracias. Se ve que estaba pasando bolas de mente. Entonces estas se absorben más rápido que la cristalina. De hecho, ya en casi todos los esquemas la cristalina no está, pero como nos pasa a los pobres, siempre hay que tener un guardadito ahí cuando se acabe la otra porque es más cara. Entonces en el hospital usamos Lispro, Asparta, cualquiera de ellas, glulicina. Pero cuando acaban, volvemos a la cristalina. Entonces sí es como la novia que uno nunca deja. Cuando la marea se sube en otros lados y usted vuelve a llamarla para contarle por lo menos las penas. Entonces, eso pasa con las insulinas humanas. Y vienen las de acción prolongada. A cada uno le va correspondiendo un esquema. Entonces, de acción corta, insulina cristalina; de acción corta, insulina Asparta, insulina Lispro e insulina glulicina. ¿Listo? En cambio, las de acción más prolongada, tenemos la acción intermedia, la cual es la NPH, que es insulina natural, ¿cierto? Que se utiliza por horario, ¿cierto? Porque se va disolviendo gradualmente y por lo tanto su acción es prolongada. Entonces no es como la que pongo intravenosa, que el efecto pasa en poquito tiempo, o como la cristalina, que también es subcutánea, se absorbe en 30 minutos y a las 2-3 horas ya no tiene efecto. La NPH se va absorbiendo lentamente y su efecto es más prolongado, entre 12 y 16 horas. Por tanto, mientras la cristalina tengo que darla un poco de veces al día, la NPH la puedo dar 2 veces al día, ya tiene 24 horas y tengo un medicamento que me dura entre 12 y 16 horas. Entonces uno distribuye la dosis en esos espacios. Puede dar 1 o 2 veces al día, usualmente 2 veces al día, asociada con la corta, previa toma de glucometría, ¿cierto? Es decir, el paciente usted lo está controlando hospitalariamente y ya después de que el paciente se estabilizó, usted dice: lo voy a dejar con insulina NPH y le calcula la dosis. Esto para 24 horas se la divide en 2 y le voy a dar 40 unidades diarias. Digo, le voy a poner 25 por la mañana y 15 por la tarde, por poner cualquier número. Y en ese espacio
Después de las comidas hago una glucometría. Si está por fuera de las metas, le pongo insulina de acción corta, para que el paciente se mantenga con niveles adecuados de glicemia. La normoglicemia tenemos que mantenerla lo más prolongadamente posible. No nada nos sirve tener un paciente en un sube y baja de glucosa, porque eso afecta los diferentes órganos. Entonces, esta insulina NPH es la natural, pero tenemos dos insulinas sintéticas de acción prolongada, de acción intermedia, que son la insulina glargina y la insulina detemir, ¿correcto? Glargina de detemir. ¿Cómo? Detemir. De tetero. Y la detemir. Y glargina. Son las dos insulinas sintéticas de acción prolongada. ¿Correcto? Profe, pero la lácteos también entraría ahí, Es ¿no? que la láctea es la glargina. La láctea es el nombre comercial de la insulina glargina. Y se utiliza normalmente la glargina cada 24 horas. En cambio, el detemir puede utilizarse cada 24, pero lo ideal es que sea 2 veces al día, porque su vida media es más corta que la glargina. Cada una de estas insulinas, si vamos viendo, se corresponde la de acción corta con la de acción prolongada. En la natural, cristalina y NPH. En la sintética, glargina más parta o detemir y glucina van a ir pegadas en esos esquemas de tratamiento. Y hay otras presentaciones donde combinan dos insulinas, una de acción corta y una de acción larga, pero realmente es un poco difícil, nunca aprendió a usar esas que llaman 70-30, 70 de una y 30% de la otra, pero a mí se me volvió en galimatías combinar esas cosas. Entonces ahora uno utiliza glargina y hace un esquema para darle insulina esparsa, es la acción corta de la insulina glargina, o para darle glulicina cuando estoy dando dependencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quién le vamos a dar insulina? A los pacientes con diabetes tipo 1, siempre. O a los diabetes tipo 2 que no se controlan con dieta y los tratamientos que mencionamos previamente. ¿A quién más insulina? El que no tiene páncreas. O la paciente con diabetes gestacional. En la cetoacidosis diabética y en el estado de hipermolar no cetósico. Que alguien nos va a hablar de eso después. ¿Quién le tomó eso? Estado hipermolar al inicio. ¿Y quién va a hablar de cetoacidosis? Yo creo que la semana entrante podríamos prepararlo, ¿sí? Para ir, que todo nos vaya, porque no vamos a hablar aquí de cetoacidosis, sino que van a hablar ella, y ellas van a hablar de estado hipermolar. Entonces ahí quedamos nivelados. Entonces estas son las indicaciones de insulina. Al próximo puede uno decir, dígame 3 indicaciones del uso de insulina en un paciente diabético. ¿Ya? Así como hicimos hoy con la batalla cardíaca. ¿Te fue bien el quiz o no? ¿Estaba fácil? No. No, profe. Esta es la más fácil de todas. Hay química entre nosotros, pero es bien fácil. No, pero sí, para que sí, yo soy muy, yo soy mucho de la que venga tu muchacho. Vivo feliz con este grupo y ustedes no me todos que llegaron con mala fama. Le estoy diciendo. Claro, no, y se le va a llegar un grupo, hermano, que no sé cuánto. Y en la pregunta no completo, no digo. Sánchez y fue. Yo creo que lo mejor equipo que he tenido. Una cosa es el discurso. Diga nombres, profe, diga nombres. ¿Fue Sánchez?
dice? Mala cosa, hombre, porque es buen muchacho. Entonces, ¿qué queremos cuando tenemos un paciente diabético con la presión de insulina? Normalizar la glicemia, sino todos los otros efectos y tener la meta que ya conocemos de que queremos tener el paciente controlado entre 90 y 130. Ahí quiero yo mi paciente con una glicemia en ayunas de 90 y 130 y postprandial menor de 180. Eso es lo que quiero, menor de 160. Eso es lo que quiero el paciente diabético y la insulina me contribuye a hacer ese objetivo. Y normalmente la dosificación es de 0.6 a 0.7 unidades por kilo de peso por día, ¿sí? Con un rango que empieza desde 0,2 hasta 1 unidad por kilo. Entonces, cuando yo decido empezar mi tratamiento con insulina, le pregunto a mi paciente, lo peso 50 kilos, en teoría le voy a poner más o menos si empiezo a empezar en la mitad de ese rango, 0,5. Se le tocan 25 unidades de insulina diarias. Entonces, ¿cómo se la voy a dar? Si la voy a dar con NPH, que dura entre 12 y 16 horas, le voy a dar 2 dosis al día. Si le voy a empezar con creatina, que me dura 24 horas, le doy una dosis al día. Y si le voy a empezar con DT1000, que tiene un poquito más larga que la NPH, pero más corta que la creatina, le puedo dar cada 24 o cada 12 horas a esta dosis que está aquí y voy haciendo los ajustes. Todo paciente con insulina tiene que tener un glucómetro para medirse, porque el riesgo de hipoglicemia con cualquier insulina es un alto riesgo. Pues está poniendo una hormona externa que tiene una acción directa sobre el metabolismo del paciente. Entonces, hay que hablar y explicar. Hay unos grupos de diabetes que tienen que, donde entra la dietista, la psicóloga, pues el diabético. La diabetes pues genera daño a todos los niveles endoteliales, ¿cierto? Genera disfunción eléctrica, genera hipertensión arterial, genera enfermedad arterial periférica, que le tira la vida a los pacientes, aparte que toca chuzarse todos los días y tomar medicamentos, señor. Una pregunta que se suele hacer en un paciente que tiene una sobredosis de insulina, que se le pasó la dosis. No se va a morir, lo vamos. ¿Qué hace un paciente que tiene una sobredosis de insulina? ¿Qué evento presenta? Hipoglicemia, entonces ¿qué hago? Le subo la glicemia, ¿con qué la subo? Con azúcar. ¿Cómo viene el azúcar intravenosa? Como destroza. Así como el que le dio en la casa, le da un bocadillo, ¿no? O le prepara un jugo a una guapanela, a una agua cigarada, una cosa. Claro, eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? No vamos a poner un antídoto a la insulina. El antídoto a la insulina es azúcar. Entonces la ponemos como suero glucosado o destroza, que le llamamos. Entonces, estas son las dosificaciones de la insulina. Y estos son los sitios de aplicación. Los pacientes aprenden a ponerse las agujas, cada vez son más amables, uno ni la siente, que digo yo que no me cuesta, cuando se la aplica, ¿sí? Entonces, y hay que rotarlo, porque si usted chuza todos los días en el mismo sitio va a generar una respuesta inflamatoria y puede generar granulomas, puede generar necrosis en todos estos sitios. Entonces ustedes ven la parte posterior de los brazos, el abdomen, la cara lateral de los muslos, de frente y de espalda están esas dos presentaciones. Te vamos a